Estamos de regreso en Tomando el Rumbo. Gracias por continuar con nosotros. 809-682-9850, 809-682-9850 son nuestras líneas. El profesor Marino Mendoza y este servidor Hansel García trabajamos para todos ustedes desde Rumba 98.5. Hay problemas, mucho problema. En los partidos hay problemas, pero yo creo que donde va a manifestarse mayor repercusión en los problemas electorales es en el PRM, porque el PRM no tiene tanto espacio para tanta gente, tantos aspirantes. Bueno. Entonces, yo creo que ahí es donde va a repercutir mayormente el tema electoral. Vamos a ver quién está en la línea. Adelante, buenas tardes. Bienvenido a Tomando el Rumbo. Buenas tardes, Hanso. Buenas tardes, profesor Marino. Adelante, ¿con quién hablamos, hermano? Habla con Ramón. Dale, Ramón. Ay, profesor Marino y Hanso, este país hay que declarar una emergencia. Mira, ¿Pero y por qué? Un amigo que va a buscar la medicina de alto riesgo y cuando va le dice que no, él no hay nada, que allá no hay medicina. Y se está muriendo, no dura pobre, porque no hay medicina. Y me dice que así está todo lo que están con medicina de alto riesgo, porque en salud pública no hay dinero, no hay cuarto. ¿Cómo va a ser, hermano? Eso está así, Hanso, este país está así. Todavía estamos en eso. Todavía estamos y parece que vamos a seguir si siguen adorando lo que están adorando ahora. Lamentable. Resuelvan eso. 809-682-9850, 809-682-9850 son nuestras líneas. Comuníquese con nosotros cuando prefiera. Decía usted, profesor. Bueno, saliéndonos un poquito. Acérquese un poco. Saliéndonos un poquito del quehacer de la política, pero hay que referir que los tigres, esas sabandijas sociales que mataron a un señor en Santiago, no, en Puerto Plata. Sí. Bueno, pues ya la policía encontró justamente al que había disparado. Sí, y mataron uno. Y lo mataron. Sí. Y lo mataron. La gente habla muchas cosas cuando se dan estos casos, pero yo le voy a decir, este país cuando llegó, por eso es que se va a seguir mencionando a Trujillo aquí. Ay, concho, profesor. Sí, claro, hay que mencionarlo. Cuando Trujillo entró, estaba un personaje célebre por su trayectoria, Ludovino Fernández. Ah, ese Ludovino, ese era el que mencionaban. Sí, Ludovino. Y entonces, el que caía preso una vez le daban el chance, pero si caía otra vez, no tenía más chance. ¿Cómo así? Entonces, sí, así mismo. Así mismo. ¿Está oyendo, Juan Ramón? Sí, no había más chance. Entonces, uno y ya. Un chance le daban. Diablo. Y es más, Ludovino hasta se lo decía, trata de no volver por aquí. Entonces, ¿qué no me pasa? hagas irte a buscar. Sí, entonces aquí nos encontramos con una realidad de resquebrajamiento social en el país, que lo que mete es terror, porque cuando usted ve lo que está pasando aquí, y esa muerte de ese señor que fue un asunto a mansalva, y yo no sé, porque la muchachita que salió a defender, no, sino a reaccionar por el tiroteo contra el señor, bueno, por poco también pierde, porque el tipo le amagó. Bueno, entonces pasa ese hecho y usted cuenta los acontecimientos. Ese tipo mató a ese señor en un ejercicio propio de sabandija social. Matan a ese pobre hombre sin razón y hace un simulacro de que el tipo va cojo, porque eso es parte del entramado. Y bueno, murió el pobre hombre a mano de este tigre. Y yo digo, todos estos acontecimientos, y que me perdonen a mí la sociedad civil, y que me perdonen a mí los ejecutores de la defensa de los derechos humanos, que ahora están medio silenciados, porque yo quiero que me digan a mí. Es verdad, hace mucho yo no lo oigo. No, pues se han silenciado, porque que ya la cosa se les fue de la mano.
Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vamos a ver un país creciendo en la delincuencia, creciendo en el salvajismo social, y no hay forma de paralizar nada, sino que esto es todos los días una cosa pasa, viene la otra, y entonces el país aterrorizado, porque hay que decirlo, el país está aterrorizado. Y no es verdad que aquí la gente está saliendo de noche a disfrutar, eso no es verdad. Entonces, esa cosa lo que meten es terror, y por eso yo decía que hay que recordar a Trujillo, porque Trujillo... Profesor, no invente con eso. Sí, pero hay que recordar a Trujillo, porque es que Trujillo no le permitía eso, porque él decía hay que proteger la sociedad, a la gente de trabajo hay que protegerla, pero ahora no. Ahora aquí hay una situación de desenfreno total, y yo digo que quienes tuvimos la oportunidad de vivir parte de aquella era, del régimen, a mí me de aquella tocó, satrapía. Sí, póngale el nombre que usted quiera. Hoy no es ese que tiene. Sí, pero póngale el nombre que usted quiera. Pero oiga bien. No era un régimen, ¿no? Sí, pero era una situación de tranquilidad. Sí, pero también había régimen de consecuencias. Sí, claro. Había una sociedad organizada, una organización. Sí, que zafe, pero había una sociedad organizada que nadie podía, como decía la gente. Pero antes, eso se puede organizado. La gente decía antes, pero cuando Trujillo usted se podía acostar ahí con los cuartos llenos de dinero, o los bolsillos llenos de dinero, y nadie se le ocurría asaltarlo. Señores, pero yo no voy a pasar a referir los detalles del caso ese de Santiago, del asalto. Entonces, es que no quedaba uno, porque eso era ley de exterminio. Y ahora no, ahora siguen la gente ejecutando sus acciones, los tigres, y acabando con los infelices. Y cuando tú ves que matan a una niña, a un joven, a un pobre trabajador, como el caso ese de Santiago, de Puerto Plata, entonces uno tiene que decir, no, es que lo que está pasando en el país es motivo de alarma. Bueno, dice un asesor de la policía de nombre John P. Giovanni, no lo habías escuchado, asegura que este año el crimen se ha reducido en un 25%. Dice una nota periodística, Diario Libre. John P. Giovanni, coasesor especial sobre seguridad, protección del Ministerio de Interior y Policía, aseguró a Diario Libre que las estadísticas con las que se toman las decisiones de combate a la criminalidad en República Dominicana muestran una reducción del crimen de un 25% con respecto al año 2022 y una disminución de los homicidios en 22 muertes. O sea, hoy estamos a 29 de junio. Bueno, esta información es de ayer, 28 de junio. Al 28 de junio del 2022, habían 22 muertes más por homicidio que las que tenemos hoy. Eso significa una reducción de un 25%, dice esta nota. Está bien. Profesor, pero la gente en YouTube te me está mirando, ¿por qué usted me mira así? Pues la nota lo está diciendo aquí. No, pues está bien. Pero es que eso es difícil de creer. Como está la criminalidad. Esto es todos los días muerte y todos los días en Santiago, en La Vega, en toda parte. Y la criminalidad no se detiene. Con esos números aquí está la cita textual, oiga. Basándose en su recopilación de datos que son utilizados en las reuniones de alto mando de la Policía Nacional junto al presidente Luis Abinader. Recuerde que ahora Abinader va todos los lunes a la policía, él dijo que va a ir. Declaró que hasta el lunes 26 de junio, abro comillas, tenemos 22 homicidios menos que a la misma fecha del año pasado. El año pasado a la fecha teníamos 688 homicidios y este año a la fecha tenemos 666. 22 menos, profesor. 22 menos. Sí. Algo es algo, profesor. ¿No?
Bueno, lo que pasa es que yo no quiero ser pesimista. Porque ojalá que no hayan muerto. Exacto. Eso es lo que la sociedad quiere, que no haya motivo para lamentos. Pero óigame, es que es difícil de hacerle creer a la gente que se ha reducido. ¿En cuánto por ciento? 25%. 25%. Sí. Tenemos 22 menos. Sí. Pero no está bien. Eso está bien que lo digan. Ahora, okay. Lo difícil es entenderlo y aceptarlo como hecho cierto. Profesor, mire, tenemos muchas informaciones y con ellas vamos a seguir, pero hay una que no quiero dejarla pasar. Porque aunque usted, amigo oyente, pueda entender que es algo superficial, pues no, es de contenido social. Soltaron a Honguito. Honguito Guá, que tenía 7 meses preso en la cárcel preventiva de Najayo, fue liberado ayer. Honguito, que había hecho de todo, varios accidentes de tránsito, dejando gente mutilada, se había robado gasolina, tenis, de todo. Bueno, pues el último accidente mató a un haitiano. Y mintió. Bueno, lo metieron preso. Y el juez dictaminó contra él 2 meses de medida de prisión preventiva. Cumplió 7 meses de prisión preventiva y ayer lo soltaron. Ahora yo le voy a decir, aunque no soy abogado, si no es así usted me corregirá, ¿por qué soltaron a Honguito? A Honguito lo soltaron por culpa del Ministerio Público y de la propia justicia. ¿Por qué? Porque les violaron sus derechos. Les violaron sus derechos porque las medidas de coerción deben ser revisables periódicamente. Uh-huh. En el caso de los 2 meses de medida de coerción, a él debieron revisársela periódicamente y ya le tocaba a un juez decir si se la variaba o si se la ratificaba. ¿De acuerdo? O si en cambio cuando él cumpliera esos 2 meses de medida de coerción, era enviado a un juicio preliminar y ahí se determinaba si iba a juicio de fondo. Aunque yo sé que la naturaleza de tránsito tienen otros elementos judiciales, pero ese era más o menos el proceso. Pero sorpresa, a él nunca le revisaron medida de coerción. Yo no sé si de manera intencional o de manera desidiosa de la justicia. Entonces, ¿qué dice un buen abogado? O una parte interesada en esa persona que le han violado su derecho. Dice, no, espérate, a este muchacho le han violado su derecho. Y cuando usted lleva a alguien con la violación de esos derechos, el tribunal no tiene de otra que no sea actuar a favor de esa persona que le han violado su derecho. Independientemente de que esa persona sea todo lo reincidente que usted quiera, por el hecho que a usted le están juzgando, no pueden violársele su derecho. Entonces, esos son los resultados del populismo judicial. Claro. Como Honguito era una escoria que andaba ahí dando problemas, apareció un juez para congraciarse socialmente y dijo, tránquenlo por 2 meses de medida de coerción y olvidémonos de eso. Olvidémonos de eso. ¿Y la violación de derechos? Entonces parece que ahora, porque recuerde que estamos hablando de que este muchacho es un producto artístico, quizás a alguien le interesaba o al propio abogado. Sí, Rafael, no me mire así, es un producto artístico. No lo es para ti, ni para mí, ni para Marino. Pero para mucha gente lo es. Tú lo sabes más que yo. Tú vives metido en el arte. Y yo también. Entonces, ese es el resultado que da el populismo judicial. Que hubiese sido muy diferente si a ese muchacho le ponen sus 2 meses de medida de coerción. A los 2 meses lo ve un juez y lo condena conforme a su delito y le dice son tantos años. Ahí lo tuviéramos cumpliendo prisión.
Pero como por el populismo judicial le violaron su derecho, hoy ese muchacho está en la calle. Él dice que se arrepiente, que no va a manejar más. Ojalá sea eso. Ahora, yo no sé si me equivoco en mi análisis, profesor. No, porque está correcto. empezando para hacer mi estudio de derecho que estoy. Está correcto, eso está correcto. Pero yo le voy a decir algo. Aquí hay, en la historia dominicana se registran casos como, por ejemplo, el del padre Canales, que fue una persona que murió hace un... ¿Quién mató al padre Canales? No sé. La justicia, decía. Hay un recuento histórico de una figura literaria, Fuente Ovejuna, ¿no verdad? ¿Quién mató? Entonces todo el mundo contestaba. ¿Quién decía? Fuente Ovejuna. Entonces, ¿por qué? Porque realmente nosotros nos encontramos con realidades sociales en nuestro país que detrás de todas esas situaciones se esconden apadrinamiento. Miren, el Código de Procedimiento Criminal es un código garantista, muy garantista. Entonces, cuando se aplicó el Código de Procedimiento Criminal, muchos abogados sosteníamos el criterio, yo estaba incluido dentro de esos abogados, que realmente el país no estaba preparado para asumir un ordenamiento jurídico de ese tipo, porque era una importación de un derecho de otros países que, como nosotros somos dados a imitarlo todo, entonces lo trajimos y bueno, hubo una discusión profusa sobre el tema. ¿Pero por qué? Bueno, porque la gente no lo asimilaba y no lo entendía. Entonces, ¿qué pasa? Que de eso hay que hablar, o habrá que hablar en detalle. El Ministerio Público tiene su manejo, su desenvolvimiento en los procesos. Y entonces cuando usted quiere dejar que se venza un plazo para justificar a alguien, entonces usted se hace el chivo loco, se hace el de la vista gorda, pasan los plazos, se vencieron los plazos y entonces usted va, invoca el abogado. Y a eso violación de derechos. Exacto. Y a eso usted le suma una sociedad que se ha convertido en populista, en lo mediático, que todo el mundo en redes sociales cree que tiene razón. Sí. Y yo en varias ocasiones dije, a ese muchacho le están violando su derecho y a él le va a favorecer. ¡No! ¡Que lo tranquen hasta que llegue abajo! ¡Que se muera! ¡Oh! No estamos en la cultura del tránquelo, hermano. No seamos tan disparatosos. Es el debido proceso. Si a ese muchacho lo agarran cuando cumplió sus 2 meses de medida de coerción y un juez le dice y lo llevan a un juicio y conforme a como dice la ley a él lo condenan, ahí lo tuviéramos cumpliendo su condena. Mientras tanto, ahora lo vamos a tener en la calle cobrando 500,000 por fiesta. Vamos a la pausa.